es la que realmente es una de las, es quizás la única, diría yo, en la que se expande él en diferentes temas y abre su corazón estando ante la presencia del Padre como ejemplo para nosotros. El versículo 9 dice de la siguiente manera: porque las palabras que me diste, comencé un versículo anterior, no, perdón, es el 9. Yo ruego por ellos. Oye, está orando y está rogando por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el... ¿sí se da cuenta? Pero ¿cómo está la cosa ahí, verdad? ¿Cómo es que ruega por ellos pero no ruega por el mundo? Todo esto es interesante. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Ahora, dése cuenta de esa frase que usa el Señor ahí. ¿Qué dice él? Y todo lo mío. Ahora, nosotros podríamos decir así. A ver, párele. Nosotros podríamos decir así como dijo Jesús ahí. ¿Todo lo mío es tuyo? A ver. ¿No podemos decir que todo lo de nosotros le pertenece a Dios? Va, entonces diga, todo lo mío es tuyo. No, pero dígalo. Usted tiene miedo, no se lo va a quitar el Señor, tranquilo. Diga, todo lo mío es tuyo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Todo lo tuyo es mío, dice, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En el 10, ¿verdad? Y lo tuyo, mío. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo de Dios? ¿Nosotros a Dios eso, sí o no? No. Todo lo de Dios no es de nosotros. ¿Va que no? Hay cosas que no son de nosotros, ¿cierto? Pero Jesús sí lo dijo. ¿Qué le hace pensar a usted entonces? Él dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Ahí está reflejando algo el Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Su divinidad, exactamente. Nosotros no podemos decir la segunda frase. Lo de nosotros le pertenece al Señor, pero todo lo del Señor nos pertenece a nosotros. Usted ya quisiera usted, ¿verdad? Sigamos leyendo, porque no ese es el mensaje, ¿verdad? ¿A dónde me quedé? Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Qué sigue diciendo? A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino para que la escritura se cumpliese. 13. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. ¿Qué dice? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, dice la Biblia. Quiero hablarles estamos hablando del tema del creyente y la oración, el ejemplo de intercesión de Jesús por sus discípulos. No olvidemos el tiempo en el que estamos hablando en esta escritura. ¿Alguien recuerda en qué tiempo estamos hablando?
¿En qué momento de la vida de Jesús estamos hablando? ¿Se recuerda el momento de la vida de Jesús en el que estamos hablando? ¿Qué tan cerca estaba de la muerte Jesús? Muy cerca. Estaba a horas el Señor Jesucristo de ir y ser maltratado, ser aborrecido, ser rechazado, ser traicionado, ser negado, ser golpeado y morir en la cruz. Yo le decía la semana pasada de que el pensamiento de nosotros en ese momento debería de ser: me voy a morir. Preocuparme por mí mismo, por las cosas y por ver cómo me puedo librar de la situación en la que voy a entrar. Sin embargo, Jesucristo es todo lo contrario. Él no está pensando de esa manera. Dese cuenta lo que hay en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo esas horas antes de que Él vaya a la cruz. Antes de que Él muera, Él se pone a orar y hace una oración muy especial. ¿Por qué? Y las preguntas que voy a contestar son: ¿por qué Jesús intercede ante el Padre por sus discípulos? ¿Por qué intercede Jesús ante el Padre por sus discípulos? ¿Cuál era la necesidad de los discípulos para que Jesús intercediera por ellos? Si Jesús todo lo puede hacer, es todopoderoso. Con un milagro basta. Él lo hace todo. Sin embargo, no hizo un milagro, no hizo una señal, sino que se puso a orar. ¿Podía hacer más que una oración el Señor Jesucristo? Lo podía hacer, pero no hizo un milagro para que todo les fuera bien a ellos, sino que hizo una oración, dándole la importancia debida a la oración que debe de tener el creyente para con Dios. ¿Por qué Jesús no ora por el mundo? Porque dice: no oro por el mundo, sino que oro por los que me diste, dice. ¿Por qué no ora por el mundo? ¿Qué enseñanza nos deja la intercesión de Jesús a nuestras vidas? Ahora, lo primero que entonces que debemos de ver es que Jesucristo está intercediendo, está clamando al Padre, está haciendo ¿cómo le podría decir yo? La función de un sumo sacerdote por su pueblo, en este caso por sus discípulos. Él está intercediendo directamente al Padre y sabe que el Padre lo está escuchando. Él, en primer lugar, tenemos que tener esta escritura como un modelo, como un ejemplo del ser humano, para que nosotros podamos hacerlo en todo momento que se nos presenten circunstancias buenas o malas, difíciles o no difíciles. Jesucristo está siendo el modelo para nosotros, porque Él es el ejemplo a seguir. Jesucristo, por sobre todas las cosas que pudo hacer, el poder que tiene, la sabiduría, la capacidad que tiene Dios hecho carne, decide orar, dándole una gran importancia a la oración. Es más importante que un milagro, por lo que yo veo. Jesús podía hacer un milagro poderoso en la vida de sus discípulos. Vamos a orar por ellos para que tengan un poder grandísimo y y nadie pueda con ellos, para que se vuelvan invencibles, para que no pasen ningún problema, para que todo sea alegría y gozo. ¿No es eso lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Él intercede por ellos. A pesar de que todo lo puede, no hace un milagro poderoso sobre ellos. Él deja que la vida siga su curso. Pero tiene hombres, o va a dejar hombres por los cuales Él está intercediendo. Y sabe que eso es más que suficiente para la vida de la iglesia, para la vida de sus discípulos. Jesucristo no cambia el curso de la historia, no va a evitar los dolores que van a padecer los discípulos, no va a evitar que sufran persecución, porque en la oración no dice eso el Señor.
Amén. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros oramos, porque nosotros no queremos pasar cierto tipo de cosas. O en nuestra oración, Señor, que no le pase absolutamente nada, Señor. ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle, Señor, eso? No, Señor, guárdalo por favor para que su fe no falte en el momento que llegue la lucha y la prueba, porque mire, las cosas de la vida no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Jesucristo como Dios las pudo cambiar, pero no lo hizo, dándonos un ejemplo. Amén. Jesús cree en el poder de la oración, porque Él, por sobre todas las cosas, decide orar. Y la oración podía hacer cosas, oiga bien, en el interior de sus discípulos. Porque esa oración que iba a hacer al Padre iba a repercutir en el ser interior de ellos, que es algo muy importante, porque nuestra vida realmente está dentro de nosotros. Por eso está orando nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos muestra que la oración, oiga bien, traerá resultados maravillosos. Porque ahí solamente está orando. Él no va a ver resultados en ese momento que está orando, ni cuando se levante de orar. Pero él ora porque sabe que la oración va a traer resultados. Entonces, cuando usted y yo nos acerquemos en oración, recordemos, cada vez que nos acerquemos al Señor, vamos a tener resultados. ¿Lo cree o no lo cree? Jesucristo lo creyó y por eso oró, porque sabía que iban a haber resultados. La cita que leímos al principio decía que el salmista había clamado y Dios le había contestado. Pero cuando dice que Dios le contesta a uno, no se haga la idea que es en ese preciso momento que nos contesta. David muestra muchas oraciones en su vida, pero usted ve sufrir mucho a David. Sufre persecución, casi lo matan. Pero él en los salmos describe cómo había clamado y cómo Dios lo había librado. Sin embargo, sí pasó por mucha angustia, sí pasó por mucho problema, pero su fe se mantuvo firme, que es lo más importante, porque Dios no nos va a evitar a nosotros muchos problemas. Gloria al nombre del Señor. Jesús sabía, estoy hablando acerca de la importancia sobre la intercesión para Jesús. Jesús sabía que la intercesión era más importante que cualquier poder o milagro que pudiera hacer en ellos. Jesucristo está intercediendo por ellos, aleluya, para que sean instrumentos que vayan a alcanzar el mundo. Pero para eso se requiere que la fe sea inamovible en ellos. Y por eso clama a Dios para que no falte eso en sus vidas. Eso es hablando del ejemplo de lo que Jesús hace con la oración. La intercesión es importante. Díganlo conmigo, la intercesión es importante. Por todos. Usted intercede por los pastores, usted intercede por los que sirven, usted intercede por los matrimonios, usted intercede por los hijos, usted intercede por todos. Porque Dios nos escucha y sobre todo a nosotros como pueblo. Si vamos a pasar un momento difícil, tenemos que interceder. Si alguien está pasando un momento difícil, nosotros queremos hacer muchas cosas, pero lo mejor que se puede hacer es la intercesión. Ahora, veamos qué tipo de peticiones hace Jesús al Padre por sus discípulos. ¿Cuáles son las peticiones que hace Jesús al Padre por sus discípulos? Es interesante las peticiones que hace Jesús al Padre por sus discípulos. Nosotros podemos decir, Señor, dale dinero, dale un aumento, que le vaya bien, Señor, ¿verdad? Que no pase, Señor, por esas pruebas y esas luchas. Nuestra oración va por ahí. Tratando de evitar siempre dolores, tratando de evitar siempre aparentemente necesidades. En primer lugar, entonces tenemos que notar que Jesús intercede exclusivamente por sus discípulos. No ora por el mundo. Él es bien específico. Él dice, en este momento yo no estoy orando por el mundo. Porque pareciera ser como que si Jesucristo entonces no ama las almas.
No, lo que pasa es que su oración en ese momento está concentrada, dedicada y dirigida al Padre por sus discípulos. Porque ellos van a formar parte del equipo más importante en toda la tierra. Por lo tanto, él tenía que equiparlos de una manera muy especial y sabía que la intercesión en ese momento era muy importante. Aleluya. Imagínense que alguien ore así por nosotros. De repente alguien va por allá, está por allá en otro país, en otro lugar, y uno no puede hacer nada por esas personas, por esos hermanos. Pero yo le aseguro que usted y yo podemos llegar hasta ese lugar y podemos cubrirlos, protegerlos, y el Señor los va a estar moviendo de una manera especial. A mí me ha tocado ir a otros países y de repente, ya le he dicho de que de repente voy como, me dice, vamos por aquí, pastor, me dice, a visitar aquí, por aquí, de repente un lugar así bonito, ¿verdad? Pero voy por el camino y de repente se cruza una necesidad. Y Dios pone en mi corazón, te paras y háblale a esa persona. Y yo estoy así como, pero si estoy paseando, Señor, ¿verdad? Yo creo que hay hermanos y hermanas intercediendo en ese momento por mí. No solamente para proteger el camino por donde voy, sino para que el Señor me guíe a donde hay necesidad. Y es increíble cómo Dios prepara los corazones, hermano. La vez pasada que fui a Honduras, fue la última vez, y fui a la casa del hermano Josel. Y fui a visitar a su tío, a su esposa y a su hija. Yo no llevaba la más remota idea de que iba a ir allí. Y yo terminé allí. Porque le dije a Robert, la mayoría aquí conoce a Robert, ¿verdad? Hermano Roberto. Llévame a casa de tío Pilo, le dije yo. Así le dicen al tío Pilo, le dicen. Bueno, yo lo hice mi tío. Llévame a la casa de tío Pilo, le dije yo. Y tío Pilo se quedó con la boca abierta cuando me vio. Como que dice, ¿viste qué está haciendo aquí? Nunca se imaginaba que iba a llegar a su casa. Y nos pusimos a orar, a platicar, ¿verdad? Y ya yo me iba a ir solo así. Ya vine a su casa, ya lo saludé y todo, y me voy. No, tienes que orar. Señor, pero tienes que orar. Ay, alguien está clamando allá, Señor, en Aidec, dije yo. Y que me paró a orar. Híjole, hermano, que mire. Yo no estaba preparado para lo que el Señor iba a hacer en ese momento. Porque todos terminaron llorando como niños ahí. El Robert, hermano, este lo va a escuchar el Robert, ¿verdad? Ese Robert es duro, el Robert. Y cuando yo miro, él está aquí atrás, orando aquí. Pero mire, hermano, pero cataratas de agua eran sus ojos. Y de una manera fuerte, dije, nunca en mi vida, mientras estuvo Robert acá, lo había visto llorar así. Dios se estaba manifestando. Pero yo creo que eran las oraciones que se estaban haciendo. La intercesión que se hace es muy importante. Cuando usted está orando por un evangelista, por un predicador, por alguien que anda allá de misionero, hermano, déjeme decirle que esa oración la está recibiendo. Y Dios lo está protegiendo y Dios lo está guiando. Porque eso hace el Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Jesucristo intercede porque sabe lo que esa intercesión iba a hacer en ellos. Amén. Sabe que esa oración los iba a equipar. Ora por los discípulos porque el Padre dice, se los había dado. Mire qué responsabilidad la de Jesús. Tú me los diste, dice, yo soy responsable de ellos. Yo tengo que clamar por ellos entonces. En este momento ellos son mi prioridad y estoy a punto de dejarlos. ¿Y qué es lo mejor que yo puedo hacer por ellos? Voy a interceder por ellos. Porque Él ya no va a estar. Eso es lo que Él explica
en su oración. Es linda la oración de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, cuando yo miro cómo trata a los discípulos, yo digo, así nos trata a nosotros el Señor. Así nos mira el Señor a nosotros. Yo no los voy a dejar solos. Yo siempre voy a estar ahí con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque no lo vemos, Él ahí está. Gloria sea su santo nombre. Habían sido confiados en sus manos. Jesús era el responsable por ellos y por su bienestar. Entonces Jesucristo lo que hace es, voy a interceder por ellos. Y está intercediendo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuáles son las peticiones del Señor en sí entonces? Señor, le pide al Señor que los guarde en su nombre. Mire cuál es la carga del Señor Jesucristo en su petición. Guárdalo, Señor, en tu nombre, dice. No en el nombre de nadie, en el nombre del Señor, porque ese nombre tiene poder. Ese nombre tiene autoridad. Por eso es en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios Todopoderoso. Guárdalos en tu nombre, Señor, le dice. Sobre ese nombre, hermano, ¿quién puede? Alabado sea su santo nombre. Pide que los guarde. Esa es una de las peticiones del Señor. ¿Iba a haber necesidad que Dios los guardara, sí o no? Sí iba a haber necesidad que Dios los guardara. Número 2. Hay otra petición interesante allí. Dios pide por la unidad en ellos. Mire, para el Señor es importante la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, dice. O sea que si usted y yo no somos uno, no estamos cumpliendo con el deber del Señor. Amén. Que tú y yo sean, que ellos todos, Señor, sean uno como tú y yo. Unidad, así como ellos eran uno, según el versículo 11. Dice, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ser uno no es fácil. ¿Verdad que no es fácil ser uno? Porque tenemos nuestras diferencias, porque existen problemas, porque el enemigo va a crear situaciones. Y si el enemigo nos separa, estamos tronados, hermano. Si él separaba a los discípulos, estaban tronados. Ellos tenían que estar bien unidos para poder avanzar. Mira la petición, mira la importancia de Jesús. Dice, así como tú y yo, Señor, así quiero que ellos sean también. Porque nosotros unidos jamás seremos vencidos. Ay, suena como político, ¿ah? Qué bárbaro. Ay, vota por mí. Aleluya. Le pide al Padre que los guarde. Le pide al Padre que los mantenga en unidad, así como ellos eran uno, dice, ¿verdad? O son uno. Intercede al Padre para que tengan el gozo cumplido en ellos. Fíjese la importancia que el Señor le da al gozo. Yo quiero que tengan gozo, Señor, así como yo lo tengo. Usted no mira al Señor amargado, usted lo mira gozoso todo el tiempo. ¿Gozosos de qué, hermano? A ver, le voy a hacer preguntas. ¿Gozosos de qué? Alguien que me diga 1, 2, 3, 4. ¿Gozosos de qué? No tantos, por favor. ¿Gozosos de qué, hermano? Porque tiene dinero, porque le van bien las cosas. ¿Gozosos de qué, hermano? Porque Dios está con nosotros, porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero Jesús, amén. ¿Usted no se goza por eso entonces? ¿Ah? Por eso nos tenemos que gozosos, porque tenemos una herencia allá en los cielos. Gozosos porque tenemos la vida eterna. Gozosos porque nadie va a poder con nosotros, ni la muerte, aleluya. Porque te van a tener una enfermedad y te van a quitar, no te van a quitar tu gozo. Porque esa enfermedad te va a servir para glorificar el nombre del Señor y demostrarle que verdaderamente le crees al Señor. Todo siempre va a ser para testimonio. Señor, que no se les vaya el gozo, dijo. Que tengan mi gozo cumplido en ellos, Señor.
Porque ese gozo los va a distinguir a donde quiera que vayan, Señor. A mí me llama la atención una historia, un momento de la historia en el libro de los Hechos, difícil para Pedro y para Juan, en el que estaban predicando y los agarraron y los llevaron presos, las autoridades. Y dijeron, se callan la boca, le dijeron, ya no van a hablar de ese Jesús. Y dice que los azotaron. Y dice, literalmente dice la Biblia, y salieron gozosos, dice, de haber sufrido por el Señor. ¡Qué locura más grande esa, hermano! Es que ya alguien había clamado por ellos, había intercedido por ellos. La intercesión es importante, iglesia. Y a ti y a mí nos ha llamado el Señor a interceder. Intercede al Padre para que tengan el gozo cumplido en ellos mismos. Dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, dice. No cualquier gozo, el gozo del Señor. Amén. Esa es otra petición. ¿Verdad que es curiosa las peticiones del Señor? Son bien curiosas. ¿Se parecen a las nuestras? ¿Verdad que no se parecen a las nuestras? Nosotros pedimos otras cosas. Nosotros estamos preocupados por cositas de que ni entendemos. Pero el Señor Jesucristo está pidiendo por ciertas cosas que les van a ayudar a ellos en el ministerio que van a enfrentar. Fíjese que en sí, si se da cuenta, Jesucristo no está intercediendo por nada material en ellos. Señor, mira, es que nos están sirviendo, Señor, es que lo que pasa es que una casita, Señor, por favor. No como la del cielo, Señor, pero hoy sí, como la de Pilato, Señor, o la de... ¿Verdad que no lo dice así, verdad? No, Señor, que mira, que les den grandes ofrendas, Señor, para que así, entonces me sirvan con más alegría. Tampoco. Porque todo eso lo va a dar el Señor. El Señor se va a encargar de nuestras necesidades. Amén. Busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Cristo lo sabía y Cristo por eso no tiene pena de eso. ¿Para qué le pido? Dice. Por esto, si esto, automáticamente ya lo tienen. Gloria al nombre del Señor. Intercede por ellos para que Dios los guarde del mal. Fíjese cuál es la otra petición. Y en la petición, en la oración modelo está esa parte. ¿Sí se recuerda? ¿Se recuerda? Y líbranos del mal, exactamente. Mire la importancia que le da Jesús, porque sabe que cuando nosotros estamos en este mundo, vamos a ser atacados por el enemigo. Nosotros los creyentes vivimos en una guerra. El que no lo discierne, el que no lo entiende, hermano, se lo van a comer vivo. Porque tenemos que entender que Él va a atacar nuestra fe, nuestro gozo, nuestra paz. Va a querer sacarnos del evangelio nosotros. No te va a decir, deja el evangelio. No, va a ir creando situaciones en tu vida que te van a ir arrastrando hasta el punto que tú digas, yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo ya no quiero servir al Señor. Pero no por Jesús. No por su palabra, sino por los que están a tu alrededor muchas veces. Líbranos del mal, dice. Y recuérdese que aún dentro de la iglesia hay cizaña. ¿Sí o no? Hay encubiertos, hay falsos, hay carnalotes, mundanotes. ¿Sí o no? Bueno, líbranos del mal, Señor. A veces lo miro, ¿será que ese es el mal, Señor? Digo yo. En el versículo 15 dice la Biblia, no ruego que los quites del mundo. O sea, en pocas palabras, Señor, no, déjalos ahí. No va a cambiar nada de eso el Señor. No ruego que los quites del mundo. No te va a quitar del mundo, Félix. ¿Qué te parece? Porque uno quisiera que de repente el Señor lo metiera en una burbuja a uno, ¿verdad que sí? Y no pasar todo ese tipo de rollos que pasa uno, ¿eh? No te va a quitar. Hoy te decepciono con eso. Si habías escuchado un mensaje de la prosperidad, hoy te decepciono.
porque te va a hacer pasar el Señor por eso. Pero dale gloria a Dios, porque eso te va a hacer mejor en la vida. Te va a acercar más al Señor. Vas a ver su mano poderosa. No ruego que los quites del mundo. Sí, Él no está rogando para que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. O sea que Satanás anda detrás de usted y de mí. Ay, dice, a ese me lo voy a echar, dice. Y se echa más a los que están más metidos. O sea, en pocas palabras, anda buscando. Porque dice, si me echo a ese, me echo un montón. ¡Ja! Listos. Pero ya Él clamó por nosotros. Amén, hermanos. A nosotros quieren meter sapos en la barriga. Pero alguien clamó para que el mal no nos toque. Amén. Se retuercen los brujos por querernos embrujar. No lo van a poder hacer. No les tenga miedo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria al nombre. Para el pueblo del Señor no hay agorero. No hay. Porque Él ya dijo, Señor, líbralos del mal. A menos que haya una autorización del cielo, como a Job, ni modo. Pero tampoco le va a dar una carga que usted no puede llevar. Aleluya. ¿Cómo nos ama el Señor a nosotros? ¿Por qué otra cosa pide el Señor? ¿Qué otra petición? Intercede para que el Padre lo santifique. Mire las peticiones de Jesús. Santificar es ser apartado. Que nos aparte del mundo, que nos aparte de todas aquellas cosas que nos quieren a nosotros envolver. Santifícalo, dice. En el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Mire la petición del Señor. Pero ¿en qué nos va a santificar? Porque muchas veces nosotros, el día de hoy, la santidad, no te pongas aretes, no te pongas esto, vístete de esta manera. Y por supuesto que hay que vestirte decentemente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero dice, santifícalos en tu verdad, dice. En pocas palabras, nosotros tenemos muchas creencias, muchas formas de hacer y de vivir en esta vida. El Señor dice, no, Señor, que la forma de vivir sea conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has establecido. Eso es santificarse para el Señor. Hay iglesias que siguen enseñanzas de hombres, opiniones de hombres. No, nosotros tenemos que seguir la verdad, que es la que nos santifica al final de cuentas. Esa es la petición del Señor. Él los conocía, santifícalo, Señor. Mira ese Pedrito, Señor, tiene un carácter, Señor. Ahí está, santifícalo, Señor, en esa área. Mira que él es bien pícaro, mira que él es bien dudoso, Señor. Mira, a aquellos les gusta la posición porque me pidieron que me sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Santifícalos en tu verdad, Señor. En lo que a ti te agrada, Padre. Mire, hermano, cuando caminamos nosotros en la palabra del Señor, nuestra vida cambia por completo. Es diferente. Va a ser más ligera nuestra vida. Va a ser más agradable nuestra vida. Porque la palabra de Él produce frutos. Y buenos frutos. Aleluya. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dígame si es cierto o no es cierto, usted ya no quiere hacer aquellas cosas que hacía antes. Pero ¿de dónde le vino eso a usted? ¿Por qué ahora usted ya no quiere hacerlo? Es más, y cuando se le ofrece aquello que de repente antes era muy apetitoso para usted y usted sabía que era malo, ahora ¿qué es lo que dice usted? Por una razón increíble usted dice, no, ya no lo quiero hacer y me quiero consagrar más todavía. Está un deseo en que su carne y mi carne pelean todo el tiempo, pero realmente tenemos ese deseo de ya no querer hacer lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque alguien ya intercedió. Porque alguien ya intercedió por nosotros. Santifícalos en tu verdad, Señor. Ahí, a nosotros nos llega esa petición también. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo, que está anticipando todas las cosas que sucederían. Esa oración es lo mejor que le puede estar pasando a los discípulos.
Es lo mejor que puede hacer por ellos en esos momentos. Porque mire pues, Jesucristo estaba allí y Jesucristo lo entendía todo. Entendía ese momento y entendía lo que iba a pasar. ¿Cierto o no es cierto? Pero ellos no. Ellos no entendían. Es como ahorita nosotros, estamos aquí en la iglesia, estamos aprendiendo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar en un mes o en un año. Usted y yo tenemos planes. Y el Señor arriba se ríe. Mira lo que piensa que esto es lo que van a hacer. Ya ni van a estar. Ay, se sorprende usted, pero es que de repente unos sí, otros no. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros, ninguno de nosotros podemos disponer, hermano. Nosotros todos los días estamos en las manos del Señor. Amén. Porque yo le pregunto, ¿entendía Pedro lo que estaba viviendo en ese momento, sí o no? Juan, ninguno de ellos. Pero Jesucristo sí. Y eso es lo importante, saber que aquí estamos nosotros sin saber qué va a pasar mañana. Pero Jesucristo sí lo sabe. Y tú y yo estamos en las manos de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ellos no entendían realmente el momento que estaban viviendo, ni el que vivirían. ¿Por qué necesitaba Jesús orar por sus discípulos? Ya vimos qué tipo de peticiones hizo Jesús. ¿Por qué necesitaba Jesús orar por sus discípulos? Número 1, porque su ministerio terrenal estaba por terminar. Mientras estaba él allí, él peleaba por ellos, él les enseñaba, él hacía las cosas por ellos. Pero dice, yo ya no voy a estar con ellos, dice. Entonces yo necesito interceder por ellos, porque se van a sentir solos. Y necesitan esto que estoy haciendo. Por eso es de que Jesucristo necesitaba orar por ellos. Porque él, en su ministerio terrenal, ya había terminado todo lo que tenía que terminar con ellos. Número 2, para que pudieran obedecer a pesar de lo difícil que fuera el hacerlo. Porque se iba a poner difícil el obedecer al Señor, el cumplir con lo que Dios había dicho, el hacer lo que las enseñanzas les había dejado él a ellos. No iba a ser fácil. A veces no es fácil obedecer al Señor, pero él clama, él tiene que clamar para que el Señor les dé poder para hacerlo. Oremos de tal manera, hermano. Aquí hay jóvenes, señoritas, hermanos de adultos y todo, que les cuesta o que nos cuesta. Y nos olvidamos nosotros de pedir eso. Señor, batalla, Señor, en esta área para obedecerte, Padre. Ayúdale, Jesús, por favor. Fortalécele en esa área débil, Señor. Permite que pueda crecer. Sí, yo conozco a la mayoría de ustedes. Hay un dicho allá en Guatemala, dice, yo sé de qué pata cojean, dicen. No sé si lo ha oído usted, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, yo sé cuál es tu clavo, ¿verdad? El área en la que se batalla. Por ejemplo, Tomás batallaba en algo. ¿En qué batallaba Tomás? En nada. Mire, entonces este batalla en la verdad porque dice mentiras. Qué barbaridad, ¿eh? ¿En qué batallaba Pedro? Ese no tenía mecha el hombre. Rápido sacaba la espada y ¿qué? Yo me voy con cualquiera, decía. Gallito el hombre. ¿En qué batallaba Juan? Los hijos de Zebedeo. En la posición. Querían las mejores posiciones. O sea, les iba a costar obedecer o iban a hacer las cosas porque les convenía. Si no les convenía, no las hacían entonces. Hermano, yo siempre le pido al Señor, ¿sabe? Esta es una de las peticiones que siempre le digo al Señor. Señor, que mis hermanos y mis hermanas hagan las cosas dentro de la iglesia, no porque se les dice, sino porque tienen convicción, porque te aman, Señor. A mí no me gusta obligar a la gente a hacer las cosas. A mí me gusta que nosotros salga de nuestro corazón decir, yo lo voy a hacer, hermano. Yo estoy disponible, hermano. Porque a la fuerza ni la comida es buena. ¿Verdad que no? Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué necesitaba Jesús orar por sus discípulos? Para que pudieran soportar las tentaciones. Para que pudieran soportar las pruebas, las que vendrían en pocos días. Mire, cuando vieron que Judas traicionó al Señor, eso era para que todos los discípulos se le fueran encima a Judas. ¿Cierto o no es cierto? Pero el Señor ya había orado. Cuando le pregunta a Pedro a Juan, ¿quién es? Le dijo. Decímelo quién es. Estaban en la mesa. Imagínense que tenía su espadota ahí. Decime quién es. Y que le dice es el Judas. Y si agarrarles. Eso no la piensa dos veces. No la pensó dos veces con el soldado. Le voló la oreja. Si le dicen en ese momento, es Judas. Ese se levanta y se le brinca. Pues en la iglesia también hay Pedros. Sí, también hay Pedritos, no crea. Hay hijos de Zebedeo dentro de la iglesia. Hay Tomases, aquí tenemos uno. Felipes, que hacen números para ver si de repente va a alcanzar para poder multiplicar los panes o no. De todos tenemos aquí, hermano. Y por eso el Señor tiene que interceder por nosotros. Amén. Para mí esto es una joya porque yo soy líder de la iglesia y tengo que aprender de las peticiones de nuestro Señor Jesucristo, la necesidad que Él ve en el pueblo. Porque hoy, como le dije, hoy está usted bien, pero digo, Señor, que cuando le venga la prueba, Señor, por favor, que no se vaya a agüitar, Señor. Porque le va a venir una prueba a usted y a mí, hermano. Y esa petición, digo, Señor, mira, que no se te raje, Señor, por favor. Que no se vaya a ir al mundo, Señor. Que no te vaya a negar, Señor. Esa petición siempre se la hago al Señor. Que no se vaya al Señor. Que no se vaya, por favor, de ti, Padre bendito. Mire, ellos iban a pasar su traición. Ellos iban a ver el arresto del Señor Jesucristo. Esto, mire, hermano, nosotros vemos la escritura y la leemos y vemos estas partes, ¿verdad? Pero vivirlo fue una cosa terrible, hermano. Cuando todos los soldados los rodearon, iban armados los tremendos. Qué miedo el que pudieron haber sentido. Si agarran a Jesús, nos van a agarrar a todos. Pero Jesús dijo, ¿a quién buscan? Dijo. A Jesús, yo soy, dijo. Déjenos a ellos, dijo. Aleluya. Él pelea por nosotros. Pero Él dijo, ahorita todavía estoy en la tierra, pero cuando yo me vaya, dijo, ¿qué van a hacer estos? Dijo. Por eso estaba clamando, por eso la necesidad de la intercesión del Señor Jesucristo. A Él le interesaba esa parte del ser humano. Él no menciona nada materialista allí, como el día de hoy los supuestos siervos del Señor. Las pruebas, los golpes, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Por todo eso tenía que orar el Señor para que ellos pudieran estar preparados. Aleluya. ¿Qué otra cosa? Para que pudieran pelear la buena batalla de la fe. Hermano, nuestra fe va a ser probada, hermanos. Sí, en todo momento es probada. Esa es una guerra. Te van a querer hacer dudar. Te van a querer hacerte apartar de la fe. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y dijo él, he guardado la fe. Entonces Jesucristo dice, Señor, que no pierdan su fe, Señor. Que la guarden, Padre, porque nuestra fe, dice Juan, es la que ha vencido al mundo. Amén. Entonces la fe es atacada. Entonces el Señor necesitaba orar para que su fe fuera fuerte, para poder pelear las buenas batallas, para que pudieran anunciar las virtudes de aquel que los había llamado a su luz admirable. O sea, para poder predicar. Ya le conté la historia donde dice, cállense. No nos podemos callar, dijeron ellos. ¿Por qué no podían callar? Ahora sabe por qué no podían callar, ¿verdad? ¿Por qué no podían callar? ¿Por qué no podían callar? ¿Quiere que comience el mensaje otra vez entonces? ¿Por qué no podían callar de predicar el evangelio? Porque ya el Señor había intercedido por ellos.
Por eso es de que ellos no pueden callar. Porque la intercesión es poderosa. Porque la intercesión es contestada. Y funciona. Entonces usted y yo vamos a interceder. Porque los discípulos están expuestos ante el mundo. Por eso necesita ahorrar. Guárdalos del mundo, Señor. Los van a aborrecer, Señor. Los van a maltratar, Señor. Les van a quitar sus posesiones. Mire, hermano, nosotros no hemos sufrido nada de lo que sufrieron estas. A ellos los despojaron de sus casas. A ellos los pusieron en el Coliseo romano y a los hijos y a los padres se los daban a los leones. La cosa era terrible. Pero ellos morían glorificando el nombre del Señor. Ellos morían siendo apedreados y levantando sus manos, viendo el cielo abierto. Porque ya el Señor Jesucristo había intercedido por ellos. Ahora, hago la pregunta después de ver de por qué hubo necesidad de interceder por ellos. ¿Funcionó la intercesión de Jesús por sus discípulos? ¿Sí o no? Ese es el resultado que el Señor quiere que usted y yo sepamos. Hijo e hija, cuando intercedes, vas a tener resultados. Pero no dejes de interceder. No te vuelvas un religioso. Tienes que interceder. Ahora, dese cuenta de algo que al principio le decía en cuanto a los resultados de la intercesión. Al principio, y usted no me dejará mentir, al principio pareció que no funcionó la intercesión de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Jesús no se levantó y dijo, vamos a ver si se va a cumplir. No. Él intercedió, dijo, ahí está hecho. Pero si seguimos la historia nosotros, después de que Él intercede, pareciera ser como que si no escuchó el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque salieron huyendo los discípulos, ¿o no? Pero la intercesión, ¿funcionó o no funcionó? Sí funcionó a su tiempo. ¿Sí se da cuenta? Jesucristo no está preocupado que si va a pasar. No, Él sabe que va a pasar. Por eso cuando dice el Señor en el libro de Hebreos, cuando te acerques al Señor, estás seguro que Él te va a contestar. Gloria al Señor. Al principio no funcionó la petición aparentemente de Jesús, ya que si vemos lo que pasó después de su oración, vemos que cayeron en tentación. Por ejemplo, Pedro cayó en tentación, ¿verdad? En el sentido de que dijo, yo no te voy a negar, Señor. Pedrito, no va a cantar el gallo una vez, 2 veces o 3 veces. ¿Segura que 3 veces? Ok. ¿Seguros? Amén. ¿Se asustaron o no se asustaron? Claro que se asustaron. Pero ellos son unos bebecitos. Él siempre está en control. Nunca lo pierde. Él ya había clamado y él sabía que el Padre iba a responder en el momento adecuado. Es que al Padre nunca se le pasa nada. Él todo el tiempo está en control. Jesucristo cuando mira que se van, no dice, pero si yo clamé por ellos, Padre, ¿y por qué se fueron? Así se cumplió la escritura, ¿verdad, Señor? Dice. Increíble esto, hermano. Pero fíjese, le voy a mostrar una escritura hermosísima que le va a quedar marcado el día de hoy. Se asustaron y regresaron a la pesca. Pero fíjese lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. A mí me llama la atención que ahí dice esa frase y la tenemos que unir al capítulo 17. A ver, ponela ahí. Hoy solo tengo una cita de ahí, fíjese. Aleluya. 22. Dijo también el Señor, o sea Jesús, a Pedro, en este caso Simón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué había hecho el Señor ya? Él ya había intercedido.
Yo quiero que se dé cuenta. Nada sorprendió a Jesús de lo que pasó. Porque dijo, vamos a permitir que los zarandeen. O sea que nos van a zarandear, hermano. Amén. Bueno, en algún momento ya nos zarandearon. Nos dejaron tranquilos y nos van a volver a zarandear. ¿A quién le gusta que los zarandeen, hermano? Pero es parte de esto. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora mire lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Va. Ahora vayamos a la escena. Cuando le preguntan a Pedro, pero tú estabas con ellos, ¿verdad? Yo no lo conozco. Y luego se va para otro lado a calentar. Pero tú eres de... A ver quién es. Y luego otra vez. Yo no. Y el... ¿Cómo fue que cantó el gallo? Ese gallo sí que estaba... Estaba muy triste el gallo ese. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia Pedro en ese momento? ¿O hacia Dios? Señor, no me contestaste la petición que te hice. No. Él sabía todo lo que estaba pasando. Pero fíjese, él dice, pero yo he rogado a ti. Y después dice, o sea, va a ver lo negativo. Va a ver cómo se agüita Pedro. Pero él no mira esa parte, él mira la respuesta. No la agarró usted, ¿verdad? Porque nosotros miramos eso negativo y no miramos la respuesta. Y nos ponemos a llorar y a quejarnos y ya no te sirvo, Señor. No, párele. Él dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿sí se da cuenta de eso que acaba de decir ahí? Una vez vuelto, ¿qué es lo que le muestra Jesús allí? Cuando dice, una vez vuelto, ¿estás seguro que Pedro no se iba a quedar? Que Pedro no iba a fallar, que Pedro iba a regresar. Está completamente seguro. Y dice, y no solamente vas a regresar, sino que le vas a hacer de bendición a tus hermanos, le dice. Terrible eso. Él había intercedido. Y yo le dije a usted, ¿funcionó la intercesión? Sí funcionó a su tiempo. Pero si seguimos los días después, parece ser que no funcionó. Así como nuestra vida, intercedemos y miramos a los 2, 3 días, a la semana, al mes, y la cosa empeoró. Porque yo hubiera visto a Pedro negándome. Ya no te hablo, Pedro. Ya ni me mires. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor con Pedro después de que resucitó? Él fue a buscarlo. Y no le recriminó el Señor, sino que le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo. Imagínese eso, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted si lo hubieran negado? ¡Ja! ¡Ja! Usted agarra machete. Usted agarra machete. Ahora vamos. Y no que tan cobarde. Y le hubiera dicho cobarde. Aquí, allá, ¿va que sí? No, mire lo tierno que es nuestro Señor. Él sabe que somos polvo. Amén. Y nos recibe de una manera muy especial. Sigamos con el 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo. Pedro, gallo el Pedro, un gallito lo agüitó. Dice el 34, y él le dijo, Pedro, eso es la omnisciencia del Señor, el control y la capacidad que tiene el Señor para verlo todo y saberlo todo. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Una. Ay. No me voy a poner a pelear usted por el gallo.
Nada sorprende a Jesús. Nada lo sorprende. Jesús todo lo sabe. Diga conmigo, Jesús todo lo sabe. Si lo sabe allí, ¿lo sabe el día de hoy, sí o no? Así es. Usted y yo estamos seguros en las manos de Jesús. ¿Funcionó la intercesión de Jesús por sus discípulos? La fe de ellos, aunque tambaleó, se mantuvo y siguieron y murieron en esa fe. O sea, la intercesión sí funcionó a su tiempo. El enemigo no pudo contra ellos. A pesar de los ataques, persecuciones y muertes, no pudo contra ellos. ¿Dieron testimonio de las buenas nuevas, sí o no? Él había clamado para que sean testimonio. Amén. De ti y de mí. Y la otra, ¿se mantuvieron juntos, sí o no? Hasta que vino la persecución. Pero no se dividieron por ellos, sino porque se vieron en la necesidad. Pero dése cuenta cómo la oración de Jesús funcionó. La intercesión de Jesús funcionó en cada uno de ellos. ¿Qué es mejor entonces? La intercesión. Ahora la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros todo el tiempo. Día y noche, dice. Contra el acusador, porque hay alguien que siempre va a acusarnos. Ya te diste cuenta, Señor, lo que dijo. Ya te diste cuenta, Señor, lo que hizo. Y ahí está Jesús, intercediendo por nosotros, peleando por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Por eso no se desanime cuando ore, cuando interceda, cuando no mire la respuesta, cuando ve que la cosa está empeorando, clame más. Pídale a Dios. Y yo sé que Dios va a obrar. Aunque Dios piense usted que no lo ha escuchado. Termino con esta. ¿Qué lecciones entonces deja la intercesión de Jesús por sus discípulos? ¿Qué lecciones nos deja? Que no importa el momento que estemos viviendo, no debemos de dejar de interceder. Usted puede estar en el peor momento de su vida. Interceda. Porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Doblemos rodillas e intercedamos. No dejemos, podemos nosotros personalmente a tener 2, 3 días de vida. Aprovechemos para clamar por aquellos que todavía necesitan ser alcanzados. Sigamos orando por aquellas personas que todavía sirven al Señor y que le están echando todas las ganas. Porque de esa manera estamos representando de una manera digna a nuestro Dios. ¿Qué lecciones deja la intercesión de Jesús por sus discípulos? El mundo, la carne y el diablo son tan poderosos y persuasivos y seductores que nunca podríamos vencerlo con nuestros propios esfuerzos. Ellos pudieron vencer al mundo, pudieron vencer la carne y pudieron vencer a Satanás por la intercesión de Jesús, por la intercesión del Señor. ¿Qué lecciones aprendemos? No debe de interesar, al igual que a Jesús, el bienestar del pueblo para que puedan tener el poder de guardar la palabra. Hermanos, si algo le conviene a usted y a mí, es que guardemos la palabra. Vivir en la palabra. Lo protege a usted, protege su matrimonio, protege su familia, lo protege en todo. Lo protege en su trabajo, lo protege en sus relaciones. Cuando guardamos la palabra, nos va a ir bien, hermano. Vamos a tener paz interior. Vamos a estar, aunque tengamos poquito, satisfechos. Porque el Señor trae esa satisfacción. Así como a Jesucristo le interesaba la evangelización de las almas, porque Él estaba, en ese momento estaba clamando por ellos. Pero fíjese pues, la intercesión de Jesús por sus discípulos, al final de cuentas, ¿era por quién? Por los del mundo. ¿Por qué? Él no estaba clamando por el mundo, dice. Yo no clamo por el mundo. Aunque Él dice, en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Él estaba allí para dar su vida por el mundo. Pero fíjese pues, cuando Él dice, yo no ruego por el mundo, sino ruego por ellos, realmente lo está haciendo por ellos, de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el hecho de protegerlos a ellos, de prepararlos a ellos, era para que ellos pudieran tener la capacidad de ir y predicar, ir y soportar, ir y no dejarse vencer. Era una bendición.
Alabado el nombre del Señor. Que les dé la capacidad para glorificar a Dios, tanto al Padre como al Hijo, por medio del Evangelio. Porque cuando usted y yo predicamos el Evangelio, glorificamos a ambos. Exaltamos a algo. Glorificar significa ensalzar a alguien. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué lecciones deja la intercesión de Jesús por sus discípulos? Debe importarnos la unidad de la iglesia. Debe de importarnos. Porque el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Él quiere dividir. Pero si nosotros clamamos por ello, el Señor se agrada, porque por eso clamó el Señor. Para que no haya división. Porque de esa manera nos parte el enemigo. La unidad es algo muy importante, hermano. Y la unidad solamente se va a lograr bajo el orden del Señor. Bajo el respeto que el Señor establece dentro de su iglesia. Cuando hay unidad, hay fuerza. Amén. Cuando hay unidad, hay progreso. Cuando hay unidad, el Señor se mueve. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. Si usted sigue leyendo ese versículo, es ahí donde envía Dios bendición y vida eterna, dice. O sea, es muy importante entonces guardar la unidad. Cuando nosotros sintamos un espíritu que nos está apartando de nuestro hermano, de nuestra hermana, de toda la iglesia, tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque ese no puede ser espíritu de Dios. Ese va a ser espíritu del diablo. Y nosotros tenemos que reprenderlo. Y tenemos que clamar, no solamente por la unidad de esta iglesia, sino por la unidad de toda la iglesia del Señor. La iglesia no está aquí para cumplir tus caprichos, para cumplir con tus exigencias, sino para hacer la obra del Señor. Amén. Cuando lo tomas de manera muy egoísta y personal, tu vida en el Señor va a ser miserable. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Para Jesús no se trataba de Él, se trataba de todos ellos. Y Él estaba dando su vida por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces también tenemos que orar como Él oró. Tenemos que aprender del Maestro de Maestros. Amén. Y que en todo tiempo recordemos que Él oró en el peor momento, podríamos decir, de su existencia. Pero a Él no le importó. De la misma manera nosotros tenemos que imitarlo. En todo tiempo es importante la intercesión. Amén, iglesia. Amén. Dele gloria al Señor entonces. Vamos a orar.